¿Alguna vez te has despertado a mitad de la noche con el corazón acelerado, una sensación extraña en el pecho y la certeza de que lo que acabas de soñar no fue una simple fantasía? A lo largo de la historia de la humanidad, una pregunta ha resonado con fuerza en el espíritu de los creyentes. ¿Cómo se comunica el Creador del universo con sus hijos cuando las voces del mundo físico se apagan? La respuesta está expuesta con total claridad en las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a desvelar los 7 tipos de sueños con los que Dios te habla mientras duermes. Lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la manera en que interpretas tus noches y activará tu discernimiento espiritual. Desde el principio de la creación, los sueños han sido uno de los canales más directos, puros y poderosos que el Altísimo utiliza para romper el ruido de nuestra rutina diaria. Cuando entramos en el estado de reposo, nuestra mente racional se rinde, nuestras defensas caen y el espíritu queda expuesto para recibir las directrices del reino de los cielos. A través del sueño, Dios opera de 3 formas fundamentales: revelándote su voluntad para el futuro, guiándote en decisiones críticas que definirán tu destino y enviándote advertencias para librarte de peligros inminentes o de las trampas del enemigo. Para aprovechar este recurso celestial, es indispensable aprender a identificar los códigos y patrones con los que el cielo sella sus instrucciones en nuestro corazón. Primer tipo: sueños con ángeles. El primer tipo de sueño profético es aquel donde se manifiestan los ángeles de Dios. Los ángeles son seres celestiales, ejércitos de luz y espíritus ministradores que operan bajo las órdenes directas del Creador. Cuando Dios decide enviar un ángel a tus sueños, cumple 3 misiones específicas: traerte un consuelo profundo en temporadas de angustia extrema, alertarte sobre una amenaza que tus ojos naturales no pueden ver, o entregarte una instrucción detallada sobre cómo proceder en un asunto importante. El patriarca Jacob, mientras huía del furor de su hermano Esaú, cansado y usando una piedra como almohada en el desierto, vio en sueños una escalera monumental cuya cúspide tocaba el cielo, por la cual subían y bajaban los ángeles de Dios. En lo alto, el Señor ratificó el pacto eterno de Abraham, asegurándole protección y descendencia incontable. Al despertar, Jacob exclamó: «Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía». Ese sueño transformó su pánico en certeza de victoria. En el Nuevo Testamento, los sueños angélicos fueron la herramienta que custodió la manifestación del Mesías. José, esposo de María, recibió visitas angélicas en 3 momentos críticos. Primero, cuando dudaba ante el embarazo de María y el ángel reveló el origen sobrenatural del niño. Después, cuando le ordenó huir a Egipto para escapar de Herodes, y finalmente, cuando le ordenó regresar tras la muerte del tirano. La obediencia de José a las instrucciones recibidas mientras dormía preservó la vida del Salvador del mundo. Segundo tipo: sueños con voz directa. Escuchar una voz en el plano espiritual mientras duermes es una de las experiencias más confrontadoras y transformadoras que un ser humano puede vivir. Esta voz puede manifestarse de forma audible o de manera inaudible, pero con una claridad tan absoluta en tu espíritu que no deja espacio para la duda. Es la comunicación directa del trono de la gracia, transmitiendo sabiduría pura, decretos inmutables o un llamado específico que redefinirá tu identidad espiritual y tu asignación en la tierra. La historia del joven Samuel ilustra la seriedad de este fenómeno. En una época donde la palabra de Jehová escaseaba, Samuel se acostó a dormir en el templo. Una voz clara comenzó a llamarlo por su nombre. Al principio pensó que era el sacerdote Elí quien lo llamaba, y esto ocurrió 3 veces consecutivas. Finalmente, Elí comprendió que era Dios quien intentaba hablar, e instruyó al joven a responder: «Habla, porque tu siervo oye». Esa noche el Señor desató una profecía de juicio y consagró al joven como el profeta que guiaría a toda la nación de Israel. Tercer tipo: sueños con símbolos bíblicos. Dios es el arquitecto del lenguaje simbólico. No siempre te hablará con palabras directas, usará metáforas visuales cargadas de peso legal en el reino.
Soñar de manera recurrente con aceite de unción, corrientes de agua viva, fuego resplandeciente, espadas afiladas, águilas reales, leones rugientes o vasijas de barro nuevas no es casualidad biológica. Cada elemento posee un significado codificado en las Escrituras que el Espíritu Santo utiliza para revelarte la condición de tu alma, los dones por activarse o las estrategias de guerra espiritual que debes implementar. El patriarca José, hijo de Jacob, experimentó de adolescente dos sueños altamente simbólicos. En el primero, mientras ataban manojos de trigo, el suyo se levantaba y los de sus hermanos se postraban. En el segundo, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Esos sueños desataron la envidia de sus hermanos, provocando años de traición, esclavitud y cárcel en Egipto. Sin embargo, cada símbolo se cumplió al pie de la letra cuando José fue levantado como gobernador del imperio, salvando de la hambruna a toda su familia y naciones enteras. Cuarto tipo, sueños de advertencia y peligro. Estos sueños actúan como un sistema de alarma espiritual, un escudo de preservación divina que el Padre activa para mostrarte los planes secretos del enemigo, las traiciones que se fraguan en oculto contra ti, o las decisiones erróneas que estás a punto de tomar. Son escenas nocturnas que dejan una sensación de urgencia, donde se te muestran accidentes, trampas, rostros de personas que actúan con falsedad o caminos cuyo final es de muerte. Dios no te muestra el peligro para llenarte de temor, sino para que te levantes en oración intercesora y anules ese decreto del enemigo. Un ejemplo bíblico contundente son los magos de Oriente que llegaron a Jerusalén siguiendo la estrella del Mesías. Herodes, consumido por los celos y el miedo a perder su trono, los llamó en secreto ordenándoles que al encontrar al niño regresaran a informarle bajo la falsa premisa de querer adorarlo también. Sin embargo, habiendo adorado a Jesús y entregado sus ofrendas, los sabios fueron advertidos por Dios en sueños de que no regresaran a Herodes. Obedeciendo la alerta nocturna de inmediato, tomaron otro camino, frustrando completamente la estrategia asesina del monarca tirano. Quinto tipo, sueños de edificación y promesa, son experiencias nocturnas donde el cielo desciende para inyectar fe, fuerza y visión a un espíritu desgastado por las batallas del plano físico. En estos sueños, Dios te muestra el cumplimiento de tus oraciones, te visualiza en lugares de bendición, te revela la restauración de tu familia o te entrega palabras de afirmación sobre tu identidad como guerrero del reino. Se caracterizan por dejar al despertar una paz sobrenatural que elimina la pesadez, la depresión y la incertidumbre que el enemigo intenta sembrar durante el día. El rey Salomón experimentó este diseño al inicio de su mandato. Sintiéndose joven e inexperto ante el peso de gobernar una nación, se durmió en Gabaón. El Señor se le apareció y le propuso: «Pide lo que quieras que yo te dé». En lugar de solicitar riquezas o poder, Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia. Dios se agradó tanto de esa petición que le otorgó un corazón sabio como nadie lo había tenido antes, y además le añadió riquezas y gloria incomparables. Lo que Salomón recibió en el plano del sueño transformó el destino de toda una nación. Sexto tipo, sueños de revelación y misterios. Estos sueños operan a un nivel profundo donde el Espíritu Santo abre las cortinas del plano espiritual para mostrarte el trasfondo real de las situaciones que vives. La raíz de una enfermedad, el origen de un conflicto familiar o las intenciones ocultas de quienes te rodean. Dios te otorga discernimiento de espíritus mientras duermes, permitiéndote ver el plano invisible para que dejes de pelear contra carne y sangre y comiences a batallar con las armas correctas del reino. Son sueños densos, cargados de revelación pura que exigen búsqueda posterior en la palabra y una profunda oración para ser descifrados con exactitud y sabiduría. Séptimo tipo, sueños de comisión y llamado. Son los encuentros nocturnos donde el Altísimo te entrega tu asignación ministerial, te llama a un servicio específico o te muestra las naciones y territorios espirituales que estás destinado a conquistar
para su gloria. En estos sueños experimentas una unción real, un peso de gloria que quebranta tu voluntad humana y alinea tus deseos con el diseño original para el cual fuiste creado. No puedes ignorar estas visitaciones. Son decretos eternos que marcan un antes y un después en tu caminar como siervo fiel en la tierra. ¿Cómo prepararte para escuchar a Dios en tus sueños? El enemigo sabe que un creyente que entiende sus sueños se convierte en un peligro letal para el reino de las tinieblas. Por eso intentará saturar tu mente con el afán de la vida, el entretenimiento vacío y la contaminación visual antes de ir a la cama, haciendo que tus noches sean caóticas y espiritualmente estériles. El primer paso es establecer un filtro de santidad en tus últimas horas del día. Desconéctate de los dispositivos electrónicos, apaga el ruido de las redes sociales y busca un momento de quietud en tu habitación. Lee la palabra y eleva una oración específica pidiéndole al Espíritu Santo que guarde tus pensamientos y te hable mientras duermes. El apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses que no debemos estar afanosos por nada, sino presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias, y su paz custodiará nuestros corazones y pensamientos. Mantén una actitud de fe y expectativa ardiente. La incredulidad actúa como un tapón espiritual que ensordece los canales de comunicación divina. Cuida además la pureza de tu caminar diario. El pecado no confesado levanta una división entre el hombre y Dios. El arrepentimiento continuo y una vida de obediencia mantienen el canal limpio y libre de toda interferencia espiritual. Implementa de inmediato una herramienta práctica. Mantén un cuaderno o diario de sueños junto a tu cama. La memoria del plano nocturno se desvanece con rapidez ante los primeros estímulos del día. Anota cada detalle, símbolo, color o palabra al despertar, por confuso o insignificante que parezca. Con el paso de los días, bajo la luz de las Escrituras y la guía del Espíritu Santo, comenzarás a discernir patrones claros, advertencias precisas y mensajes directos del trono de la gracia. Si experimentas sueños perturbadores o ataques espirituales nocturnos, no cedas al temor. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Reprende toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús, limpia tu entorno espiritual y agradece al Señor por su fidelidad. La gratitud es la llave que abre puertas a una mayor dimensión de revelación celestial. Tu historia y tus noches pueden ser transformadas por completo si decides levantar hoy un altar de reverencia y expectación ante los pies del Dios vivo.